En una jornada donde había muchos rumores tanto adentro como afuera respecto de lo que estaba pasando. Bueno, mucha gente, sobre todo en las familias, se hablaba del riesgo país y se tenía gran temor por volver a otras épocas. Ya les vamos a contar en otras presidencias cuál era el riesgo país. Las dudas justamente sobre el panorama político, después de que los últimos sondeos de opinión para las elecciones de octubre mostraban un constante retroceso sobre la posibilidad de la continuidad de Macri, se reflejaron de esta manera en la primera parte de la rueda. Fue el momento en que el riesgo país saltaba por encima de los 1000 puntos y el dólar se disparaba. Sin embargo, después de este inicio, donde para algunos operadores se produjo una sobrereacción, hubo cierto alivio a partir de que Banco Central convalidó tasas superiores a un 70% en las licitaciones del ELIC. Recordemos también que el Banco Central no puede intervenir hasta que la divisa llegue al techo de la banda cambiaria, que está hoy en 51 pesos con 45 centavos. La divisa estadounidense se fortalecía en el mundo y, como suele ocurrir, el peso argentino se devaluaba más que el resto de las monedas argentinas. Bueno, riesgo país según pasan los años y según pasan las presidencias también. Así es, vamos a hacer un repaso de esto que forma parte de nuestra historia y que, sobre todo los mercados afuera, cuando comienza a aparecer, es la marca de la economía argentina, de la inestabilidad en el contexto internacional, ¿no? Según pasan los años, y aquí algunas referencias, la presidencia de Fernando de la Rúa llegó a tocar los 4.449 puntos básicos y Rodríguez Sá, que fue quien declaró oficialmente algo que ya estaba, que era el default en el Congreso, hizo que llegara a 5.495. Eduardo Duhalde tomaba su corta presidencia con 7.222 puntos de riesgo país. Ya ¿no? en pleno default, o sea, estaba declarado el default, no había pago de los compromisos externos y este era el pico que alcanzaba durante los 2 años de gobierno de Eduardo Duhalde. Bueno, lo tomaba Néstor Kirchner con 6.769 puntos de riesgo país y a partir de allí el comienzo de una baja, ¿no? De todas maneras, Cristina Fernández, cuando estaba en la presidencia, llegó a tocar casi los 2.000 puntos, fíjate. 1.965 puntos básicos y Mauricio Macri con 1.100, que es el techo que alcanzó en estas horas justamente esta forma de medir la economía. Bueno, ¿no? Una angustia absoluta en las economías de cada una de las familias de los argentinos porque ya de alguna manera empezamos a conocer cómo funciona esto. Sube el riesgo país, sube el dólar, inmediatamente se traslada sobre todo a alimentos, que es la gran preocupación. Dos hombres que saben mucho más que nosotros nos acompañan esta noche. Lucas Croce, Eduardo González Holguín, gracias por venir ambos. Gracias. Bueno, a ver, primero Lucas, en el contexto de los mercados, ¿no? ¿Qué es lo que pasó hoy con esta suba del riesgo país y del dólar y después de esa pequeña baja que ha habido en el cierre de la jornada? Bueno, lo que pasó hoy no es muy diferente a lo que pasó ayer y a lo que viene pasando desde hace un tiempo ya. Recordemos que se está cumpliendo un año de la corrida que nos tuvo tan preocupados el año pasado. Y básicamente lo que sucede es lo siguiente, para que la gente lo entienda rápidamente. Los inversores se desprenden masivamente de títulos de la deuda argentina, los venden al precio que sea en algunos momentos, incluso los liquidan, y con ese dinero compran dólares y se van. Algunos a una cuenta en el exterior, otros simplemente a su caja de seguridad. Pero me despego de los al títulos argentinos. Esto genera un doble efecto que hace que el título, por exceso de oferta, baje de precio en algunos momentos dramáticamente. O sea, bonos que se caracterizan por una estabilidad muy alta en su valorización, bajan 6-7% en un solo día, como si fueran una acción de una compañía tecnológica. Y por otro lado, ese dinero que va al dólar genera una presión alcista sobre el tipo de cambio que hace que el tipo de cambio se dispare. Eso pasó el año pasado con las Levax, está pasando hoy con algunos títulos, todo fruto de una gran incertidumbre que combina, en la medida que cada uno quiera combinarlas, lo económico con lo financiero, con lo político. Claro, está diciendo Eduardo, Macri dice que es justamente que piensan los mercados que la gente puede llegar a querer volver atrás, pero también hay las recetas que está aplicando su gobierno, ¿no? Eso me causa gracia, porque hasta hace muy poco tiempo el problema de Macri era el gobierno anterior, y ahora es el gobierno que viene. O sea, es como que estos 4 años de Macri a él no le toca nada. O sea, para mí uno de los problemas que yo veo es que hay una tremenda inconsistencia de la política económica, porque él tiene todo un andamiaje
que larga de entrada, donde está apostando una concentración del ingreso y la riqueza para que eso se transforme en inversiones productivas. No pasa eso, se transforma en fuga de capitales y inversiones especulativas. O sea, no le da resultado. Frente a este no resultado, ¿no es cierto?, la gran salida sobre todo de capitales, la economía argentina se estanca y ahora, digamos, pone unas pequeñas medidas que van a contramano de lo que está haciendo. Yo digo, estoy diciendo, digamos, al que me ha preguntado, es como que en la avenida General Paz vos metes un auto de contramano. Entonces genera una gran distorsión. O sea, estamos frente a una inconsistencia de política. Entonces, lo que está viendo es que estas medidas son realmente muy pequeñas, son totalmente insuficientes para lograr una reactivación económica y encima obturan, ¿no es cierto?, la política fundamental que él ha planteado. Entonces los mercados, o los que se dedican, digamos, a hacer inversiones, ven esta inconsistencia, se aumenta entonces, se aumenta la incertidumbre, y frente a la incertidumbre, mira acá lo que dice acá mi colega. Pero no viene haciendo supuestamente bien las cosas del gobierno, digo, estos últimos días. Lanzó medidas paliativas, las exportaciones le tendrían que estar dando bien, el FMI le fija condiciones y las cumple, es decir, viene, me parece, acatando una serie de medidas. No tiene credibilidad. No tiene credibilidad. Pero ¿cómo se logra, digo, no? ¿Cómo se logra? Desgraciadamente este gobierno ya perdió la credibilidad. O sea que, ¿y entonces? Entonces justamente lo único que falta, a mi entender, es un nuevo gobierno que pueda replantear las reglas de juego. Bueno, pero para eso faltan 6 meses. Exactamente. Se viene para saber cuál es el nuevo gobierno y 2 más para que asuma. Exactamente. Ese es el problema fundamental. Claro, o sea que Lucas, los políticos, digamos, han influenciado con mucha fuerza en esta situación. Y es un gobierno que al hacer esto, porque yo digo esto, al hacer lo que hizo el día miércoles pasado, muestra justamente que no tiene idea. Lucas, entonces, ¿cómo hace la economía que nos incluye a todos nosotros en estos meses por venir con esta debilidad, esta falta de credibilidad y la necesidad de cumplir con un cronograma de elecciones, de saber quiénes son los que van a competir y lo que va pasando día a día con nuestra plata, ¿no? Bueno, la verdad que hoy estamos en el peor momento de la gestión del actual gobierno y en un nivel de incertidumbre que es extremo, porque ni siquiera despojémonos de visiones que todos tenemos derecho a tener. La realidad es que no tenemos ni siquiera los candidatos que van a competir. Suponemos que el actual presidente se va a presentar, porque lo ha dicho y eso lo podemos dar por sentado, pero no tenemos clara todavía la confirmación de que se presente la expresidenta, de que se presente Labaña u otro. Entonces, digamos, estamos más ciegos imposible en este momento. La primera visibilidad desde el punto de vista político la vamos a tener el 21 de junio, cuando se cierren las listas. Por lo menos vamos a saber quiénes van a competir. Claro. Y ellos estarán obligados a partir de ahí, en algún momento, a decir lo que piensan hacer. Ahora, te pregunto como financista, a lo mejor quien vendió un auto o quien tiene la posibilidad de ahorrar unos 5.000, 10.000 pesos, ¿qué puede hacer con esa plata para no perderla, no? Bueno, hoy. Bueno, a ver, si esta persona que vos planteas en el ejemplo puede no necesitarla, puede vivir sin disponer para sus gastos cotidianos de ese... Sí, de 5.000, 10.000 pesos, vende un auto. ¿De lo que fuera? Sí. Lamentablemente, hoy el mejor resguardo que tiene es el dólar. No tiene otra alternativa, si ese es el caso, ¿no? Ahora, si esta persona necesitara de que ese dinero le generara algún flujo de ingresos, claro, bueno, las tasas hoy son lo suficientemente altas como para competir bastante palmo a palmo con la inflación que tenemos hasta hoy. Después entramos ya a hacer proyecciones a futuro y veremos qué pasa. Pero hasta hoy podemos andar ahí en... entonces es la persona, de acuerdo a su perfil y a su necesidad, exacto, la que tiene que trazar la red y definir qué decir. Exacto. Bueno, habrá mucho más para hablar seguramente y tenemos un largo camino por delante. Les queremos agradecer. Muy difícil, sí. Sí, realmente. Muy difícil. Gracias a ambos por habernos ayudado en esta...